Bien, comenzamos entonces la segunda charla de este taller sobre la meditación y contemplación de San Juan de en la oración, perdón, meditación y contemplación en la oración de San Juan de la Cruz, en la que hablaremos sobre la oración en San Juan de la Cruz desde su propia experiencia meditativa y contemplativa. Como ya les había adelantado, hoy hablaremos del deshacimiento de la memoria y el entendimiento. En esta parte entenderemos como deshacimiento el abandono o también como el rechazo para que muera el hombre viejo. Se desprende que para el santo es esencial en la práctica contemplativa que si Dios decide comunicarse al alma, no lo hará por los sentidos, sino por el espíritu puro. Es entonces que para el propósito del contemplativo, toda noticia que se reciba por los sentidos no son muchas veces adecuadas e incluso deben rechazarse. Es así como San Juan de la Cruz también es nuestro maestro de oración contemplativa y afecta el proceso de deshacimiento, o dicho de otra forma, de muerte al mundo con la imagen bíblica del hombre viejo y del hombre nuevo. Para el santo, nuestro maestro de oración de este taller, el hombre viejo es el que utiliza solo sus potencias naturales y nos dice en su vida, Monte Carmelo 5.7, que vive del uso de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo, de la época. Bien. Les recuerdo que yo voy a utilizar como referencia siempre las obras completas. Yo tengo aquí una de las obras que tengo es la edición de Monte Carmelo y en algunos textos tendré que leerlo para referirme al tema que estoy tratando. Bien, seguimos. Entonces, por eso que la vía contemplativa implica la muerte del hombre viejo. Y así expone San Juan de la Cruz. Lo que aquí el alma llama muerte es todo hombre viejo, que es el uso de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Entonces vamos comprendiendo que el paso del hombre viejo al hombre nuevo involucra el rechazo del conocimiento que procede de los sentidos y potencias naturales. ¿Para qué? Para dar paso a lo sobrenatural. El comienzo del libro tercero de su vida Monte Carmelo, San Juan de la Cruz sentencia. Me voy a referir a lo que sentencia entre su vida Monte Carmelo 2.2. ¿Ya? Aquí voy a leer. Dice, conviene ir por este estilo desembarazando y vaciando y haciendo negar las potencias, su jurisdicción natural y operación para que se dé lugar a que sean infundidas e ilustradas de lo sobrenatural, pues su capacidad no puede llegar a negocio tan alto antes sin estorbar, si no se pierde de vista. Es decir, el fin de esta purgación, esta purificación es sosegar las potencias y como también lo expone muy bien el santo en Noche Oscura 24.1, llegar al recogimiento quieto que todo espiritual pretende, en la cual
cesa la operación de las mismas potencias, dejarlas en silencio, callando, para recibir la voz de Dios. Entonces, cuando el hombre nuevo surge, me refiero a lo que él comenta en Llama de Amor Viva 354, tras desfallecer los actos naturales de la potencia, sin operación de sentido, porque lo sobrenatural es extraño y ajeno a toda manera humana, como él lo explica en Don Noche Oscura. Pero también conscientes que el entendimiento es la potencia que sirve al alma para interpretar la información suministrada por los sentidos. Pero como ya nos ha enseñado, como Dios no puede ser percibido por el entendimiento natural, 2 subida, Monte Carmelo 6.2, el entendimiento se ha de cegar a todas las sendas. Aquí comprendemos entonces que solo el camino de la purificación podrá llevar al verdadero conocimiento, como se nos explica también en el libro de Subida a Monte Carmelo, el 286, que dice que el entendimiento vacío y oscuridad, en el entendimiento vacío y oscuridad de entender. A la senda del vacío por ese entender, no entendiendo toda ciencia trascendiendo. Quiero concentrarme ahora un poco en el abandono o el rechazo para que muera ese hombre viejo. Esto es porque respecto a la memoria, para adentrarse en la contemplación, es necesario que toda la información que contenga o consista en recuerdo de formas y nombres, la tenemos que dejar a un lado, rechazar. Y esto es acogiendo los que nos enseña nuestro maestro de la contemplación, según entendemos en lo que él sentencia en 3 Subida de Monte Carmelo 7.2. Ninguna forma ni noticias que pueden caer en la memoria son Dios. Y todo lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios. Pero también la memoria de todas estas formas, dice, y noticias se ha de deshacer para unirse con Dios en esperanza, porque toda posesión es contra esperanza. Bien. Con esta afirmación, San Juan de la Cruz nos introduce en un tema crucial. La memoria, la idea del pasado, no es más que una apropiación de las experiencias. Y esto es así, porque la memoria es la facultad por lo que el hombre se inscribe en el tiempo y se posesiona de todo lo que entra por los sentidos externos. Es decir, es un instrumento de identificación que le sirve para atribuirse las acciones como un sujeto empleado y con ella construye paulatinamente una imagen de sí mismo. Estas dos dimensiones de la memoria, temporalidad y apropiación según el santo San Juan de la Cruz, son los dos elementos que imponen al alma a su condición humana. Por tanto, ¿qué pasa? Obstaculizan el camino que conduce al hombre nuevo. Vamos a leer un pequeño párrafo, aquí lo voy a seleccionar, ¿ya? De 3 Subida a Monte Carmelo 11.1. Dice, para que el alma se venga a unir con Dios en esperanza, ha de renunciar a toda posesión de la memoria, pues que, para que la esperanza sea entera de Dios, nada ha de haber en la memoria que no sea Dios. Fijemos la atención en que el ego únicamente puede sobrevivir mientras persista la sensación de pasado o futuro, es decir, tiempo útil.
El ego no puede sobrevivir si se acorta esa franja temporal y se lo obliga a vivir en el presente. O dicho en otros términos, a ver si se entiende mejor, como en el presente desaparece o se debilita el sentido de yo, tampoco hay apropiación de experiencia, es decir, no hay apenas nadie que se identifique a los recuerdos. De ahí la afirmación de que el alma que quiere avanzar en el camino espiritual se ha de anonadar en el olvido de todo pasado que le identifique a una historia personal. Pues si acaso acordarse de las noticias espirituales, pero siempre y cuando, como sentencia el santo, aquí en el mismo libro de su vida, su vida, no para quererlas retener en sí, sino para avivar el amor y noticia de Dios. Pero si no le causa el acordarse de ella buen efecto, nunca quisiera pasarlos a la memoria. 3 Subida de Monte Carmelo 14:2. Todo esto que he explicado tiene como fin el deshacimiento de la memoria y significa el abandono, o mejor dicho, así más cruelmente, la destrucción del hombre como individuo temporal. Porque la unión con Dios trasciende toda individualidad y además por eso mismo se produce fuera del tiempo, es decir, una vez trascendido el sentido de apropiación de los recuerdos y destituido el hábito de proyectar expectativas de futuro. Ahora vamos a pasar al tema de esto de la apropiada actitud que debemos tener para entrar a contemplar. Es una pregunta habitual y que buscamos resolver es sobre cuál es la apropiada, cuál es la adecuada actitud que debemos tener para recogerse en la oración. Un tema que también tratamos en la oración teresiana. Esta respuesta ya la comentamos, como digo, en las claves de oración teresiana, pero ahora lo vamos a saber a través de la enseñanza de nuestro maestro en contemplación, el Santo Padre San Juan de la Cruz. En estas explicaciones puede que nos veamos retratados. En los primeros momentos de la práctica contemplativa nos afanamos por sacar provechos sensibles de la oración. Es decir, buscamos el modo de obtener sensaciones satisfactorias de especiales experiencias. San Juan de la Cruz critica en Noche Oscura, lo critica fuertemente, 1 Noche 6:3, a los orantes que buscan su gusto en Dios hasta llegar a identificar, como dice el santo, gustar ellos y estar satisfechos. Bueno, él ya sentencia esto también en su vida de Monte Carmelo, porque buscarse a sí mismo en Dios es harto contrario al amor. Pero cuidado, no se trata de censurar la felicidad en sí misma, sino el ánimo posesivo con que el orante se aplica a la oración como si se tratara de un producto que le da una utilidad extra a aquel gusto sensible. Y esto es porque el gusto sensible no es constante, como dice el santo, porque falta muy pronto, muy luego. 3 Subida a Monte Carmelo. El santo nos enseña que uno de los problemas está en pensar o creer que todo el sentido de la oración está en hallar gusto y devoción sensible. Pero cuando no han hallado el tal gusto, se desconsuelan mucho pensando que no han hecho nada. Así también él da una explicación en Noche Oscura, en el capítulo 6. Y tal actitud es condenada
sin atenuantes, coloquialmente sin anestesia. Él dice Noche Oscura 1.3.1. Yo condeno la propiedad del corazón y el hacimiento que tiene al modo multitud y curiosidad de estas cosas. Entonces, como buen director espiritual en estas cosas, San Juan de la Cruz nos da a entender que mientras el orante esté buscando experiencias de la que apropiarse, no hará más que alimentar su propio egoísmo y sentido de individualidad. Esto es, que búsqueda de Dios no puede ser convertida en un proceso o una experiencia en la cual no se da cuenta que la verdadera felicidad está en que la personalidad queda anonadada, trascendida. De ahí por la insistencia que solo el deshacimiento del deseo de apropiación de experiencia trae a uno verdadera paz. Pero todo esto necesita ser cultivado entre ciertas virtudes como la constancia, la paciencia, la humildad. Entonces hagamos caso del santo cuando él nos sentencia, hace poquito lo estaba nombrando, que en una noche oscura 6.6, la verdadera devoción y espíritu consiste en perseverar allí con paciencia y humildad, desconfiando de sí, solo por agradar a Dios. Y el santo nos reitera en todas sus obras que la principal de todas las virtudes es la fe. Esto porque la fe nos permite una disposición especial del alma que está dispuesta a renunciar a todo por conocer a Dios. Pero además es el anhelo de conocerse conociendo al Creador. Cuando la meditación discursiva, esto es meditativa, contemplativa, es cuando ha cumplido su cometido y en ese caso el que se inicia en la práctica contemplativa se da cuenta que la fe desempeña un papel decisivo en las siguientes etapas del itinerario espiritual. El hecho de que el individuo acepte que para llegar a Dios el alma solo tiene el camino de la oscuridad y las tinieblas del desconocimiento, solo puede darse la confianza que el alma pone en Dios. Una actitud muy sanjuanista es cuando entendemos que la fe es la actitud que lleva a renunciar a todos los modos naturales de conocer porque se confía en acceder al verdadero conocimiento de Dios. Y de una forma paradójica y a veces sorprendente, son las ansias de saber la que solicita al alma a sumergirse y abismarse en la nube del no saber. En el lenguaje sanjuanista es caminar en el vacío de la oscuridad y tiene lugar en la noche de la fe. Y la contemplación es oscura porque implica avanzar en una disposición especial de renuncia y entrega para que finalmente alcanzar la visión de Dios simbolizada por la luz plena. Pero llega el momento en que el alma se ha de sumergirse en las oscuridades, como dije antes, del desconocimiento. Y ese aspecto, ¿qué es? Aceptar la eventualidad de la muerte del ego. Ese paso únicamente se da en la fe. La fe que el enamorado tiene en el amado. La fe en el amado es amor. La fe en el amado es voluntad de ver a Dios. Por eso, como dice el santo, en Dos Subidas, de Carmelo, cuanto más fe el alma tiene,
más unida está con Dios. San Juan de la Cruz nos enseña en sus obras comprender si es de utilidad o no los sentidos y las potencias. Entonces nos surge una pregunta, sabiendo ya que es un obstáculo para la contemplación, una vez sometida, ¿qué sucede con ella tras culminar la visión de Dios? Las potencias de él son transformadas al llenarse del infinito que es Dios. Ahora bien, si se ha afirmado que la memoria como potencia del alma, al limitar al hombre en el tiempo y atarlo al pasado, ha de ser desterrada y purificada mediante el olvido de todas las cosas, pero nos surge una inquietud. ¿Cómo es posible que tras la unión mística persista una potencia cuya función principal es el recuerdo? Otra inquietud. ¿Qué necesidad tiene el alma de recordar si está unida con Dios? ¿En qué simultáneamente están todas las cosas? Aquí el santo es muy claro. Nuestro maestro de oración contemplativa es muy claro. No se trata de tener o no tener recuerdo. Además, es imposible no tener recuerdo. No nos pongamos las cosas difíciles. El asunto radica en no apropiarse de los recuerdos. Una cosa es tener recuerdos y otra cosa es distinta es atesorarlos como propios y dejar que ellos alimenten el sentido de la identidad individual separada de Dios. Por eso nos dice, y voy a leer un texto de su vida a Monte Carmelo. Aquí está. De su vida a Monte Carmelo 11.1. Para que el alma venga a unir con Dios en esperanza, ha de renunciar toda posesión de la memoria, pues que para que la esperanza sea entera de Dios, nada ha de haber en la memoria que no sea de Dios. Nada ha de haber en la memoria que no sea de Dios. Finalizando esta parte del taller, con relación al entendimiento, en la contemplación perfecta, Dios es la luz del verdadero conocimiento. Ello implica que el entendimiento no tiene que recurrir a los sentidos, para recibir las formas e imágenes, porque ahora Dios enseña de otra manera. A ver si puede quedar más claro con lo que voy a leer, lo que nos dice el Santo Padre, Maestro de Oración Contemplativa, San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual 39.2. El texto es un poquito largo, pero ya estamos finalizando. Voy a poner el libro aquí para que sea mejor mi lectura. Dice, esta noche es la contemplación que el alma desea ver estas cosas. Llama la noche porque la contemplación es oscura, que por eso la llaman por otro nombre mística teología, que quiere decir sabiduría de Dios secreta o escondida, en la cual sin ruido de palabras, sin ayuda de algún sentido corporal ni espiritual, como en el silencio y quietud, a oscura de todo lo sensitivo y natural, enseña Dios ocultísima y secretísimamente al alma, sin ella saber cómo, lo cual algunos espirituales llaman a entender, no entendiendo, porque esto no se hace en el entendimiento que llaman los filósofos activos, cuya obra es en la forma y fantasía y apreciaciones de las potencias corporales, mas hácese en el entendimiento en cuanto posible y pasivo, en la cual, sin recibir las tales formas, etc., solo pasivamente recibe inteligencia sustancial, desnuda de imagen,
la cual es dada sin ninguna obra ni oficio suyo y activo. Vamos a dejar hasta aquí, ya hemos cumplido el tiempo. Mañana hablaremos de los 3 modos de conocimiento discursivo, es decir, la meditación. Pasivo, esto es contemplación purgativa o de purificación, y de la contemplación perfecta unitiva. Y también la meditación como vía del sentido y contemplación como vía del espíritu. Entonces dejamos esto aquí hasta mañana para la siguiente parte del taller, donde vamos a hablar de estos 3 modos del conocimiento discursivo. Descansamos un minutito, muchas gracias. Esto, bueno, como siempre, toda esta parte queda grabada en YouTube para verla cuantas veces se pueda. Muchas gracias y Dios nos bendiga a todos.